A doña Jacinta la conocían por dos cosas: su cabello blanco siempre trenzado y su costumbre de hablar sola mientras barría el patio. Tenía 82 años y una casa de adobe que crujía con el viento. Vivía en lo alto de un cerro polvoriento, donde el sol caía sin misericordia y los vecinos quedaban lejos, muy lejos. Desde que murió su esposo 20 años atrás, había aprendido a vivir con poco: unas cuantas gallinas, leña para el fogón y la cosecha justa para no morirse de hambre. No tenía hijos, no porque no hubiera querido, sino porque Dios, en su misteriosa voluntad, no se los dio. A veces decía que eso le dolía más que la vejez. Cada mañana se sentaba junto al tronco seco de un árbol muerto que resistía como ella, sin sombra, pero de pie. Allí se acomodaba con una cajita de madera sobre las rodillas. Sacaba papel, una pluma mordida y escribía. No cartas para la familia, porque ya no tenía, ni para amigos, porque todos se habían ido. Eran cartas para Dios. Le escribía desde hacía décadas. No con teología ni fórmulas. Le hablaba como se habla a un vecino que no se ve, pero se sabe que vive al lado. A veces le contaba cómo se sentía, otras le pedía cosas pequeñas: fuerzas para moler el maíz, paciencia para los días largos, salud para su rodilla mala. Pero la mayoría de las veces solo escribía para que el silencio no ganara. Cuando terminaba, leía la carta en voz baja y la guardaba con las demás. Y cada tanto, cuando sentía que era hora, bajaba al árbol, cavaba con sus propias manos una hendidura en la tierra seca y enterraba una o dos. Por si algún día él pasa por aquí y quiere leerlas, decía sonriendo. Nadie del pueblo sabía eso, ni siquiera la mujer que a veces le vendía tortillas. Era su secreto, su ritual, su manera de no volverse invisible del todo. Una tarde, tras una lluvia ligera que apenas alcanzó para levantar aroma a tierra mojada, doña Jacinta estaba en su cocina amasando. El viento soplaba extraño, como si trajera algo más que polvo, y entonces lo escuchó, el rebuzno, primero lejano, luego más cerca, hasta que se asomó por la ventana y allí estaba, un burro, viejo, gris, con las patas flacas y la mirada triste. No traía jinete ni carga, pero tenía algo atado al cuello, un pañuelo rojo. Dentro parecía haber un papel doblado. Doña Jacinta se quedó quieta, el corazón golpeando como si tuviera 20 años otra vez. Se limpió las manos en el delantal, salió al patio y se acercó. El burro no huyó, solo la miró como si ya la conociera. Y doña Jacinta, sin entender cómo ni por qué, supo que esa tarde una de sus cartas había sido respondida. Doña Jacinta extendió la mano con lentitud. El burro ni se movió. Se dejó acariciar la frente con docilidad, como si hubiera venido caminando días solo para ese gesto. Ella se inclinó, desató con cuidado el pañuelo rojo del cuello peludo y áspero y lo sostuvo entre sus dedos temblorosos. Estaba húmedo por el sudor del animal, pero el nudo era firme. Dentro, envuelto en un plástico arrugado, había un solo papel doblado 3 veces. Volvió a mirar al burro. No tenía marca ni herida, solo los ojos grandes, quietos, como si esperara algo de ella. Doña Jacinta regresó a su cocina. El burro la siguió hasta el marco de la puerta, pero no entró. Se recostó a un lado, como si conociera el lugar, como si recordara el camino. Con manos lentas se sentó junto a la mesa, desplegó el papel y comenzó a leer. No era una carta común, no tenía fecha, no decía de dónde venía, pero tenía un nombre en el saludo: Jacinta. El corazón le dio un vuelco. La única vez que había visto su nombre escrito en años fue en el recibo de agua. Nadie le escribía desde la muerte de su marido. Nadie.
La letra era fina, cuidada. No era de niño, pero tampoco de anciano. Decía así: sé que escribes, sé que has estado esperando, sé que la fe te pesa algunos días más que otros, sé que no quieres que nadie te vea llorar, pero no estás sola. Ella se llevó la mano al pecho. Tus palabras han llegado, no todas al mismo tiempo, ni todas con respuesta, pero han sido escuchadas, incluso aquellas que ni tú te atreviste a escribir, aquellas que se te quedaron en la garganta. Las lágrimas le empañaron los ojos. No recordaba cuándo fue la última vez que lloró sin vergüenza. Siempre escondía el llanto en el cántaro del agua o en la letrina, pero esa tarde no pudo. Una vida de entrega no queda en el olvido. Un corazón fiel no queda sin respuesta. Hay cosas que no ves, pero que se están moviendo a tu favor. A veces las señales no bajan del cielo, caminan. Ella levantó la vista. El burro seguía ahí, con los ojos cerrados, como dormido. Te mandé lo que tenías fuerza para entender, algo que no asuste, algo que no grite, algo que solo tú sabrías leer. No por la letra, sino por la fe. Nana Tilens. Carta no estaba firmada, pero doña Jacinta no necesitaba firma. Volvió a doblarla con el mismo cuidado con que solía guardar las cartas que escribía. La colocó en la caja de madera junto con las otras, pero esta vez arriba, no enterrada. Se acercó al burro y le puso un poco de agua en una olla vieja. No sé de dónde vienes, criatura, pero si Dios te usó, aquí tienes tu descanso. El animal bebió despacio, y esa noche nadie durmió solo en la casa. Pasaron 3 días y el burro no se fue. Doña Jacinta, que al principio pensó que al amanecer el animal regresaría por donde vino, terminó por aceptar su presencia. No porque le gustaran las sorpresas, sino porque en el fondo algo dentro de ella no quería que se fuera. Se había acostumbrado a su sombra junto a la puerta, a su respiración tranquila al otro lado del fogón, a ese andar pausado que parecía no molestar ni a los insectos. La primera mañana después de la carta lo miró largo rato mientras barría el patio. El burro, sin inmutarse, la seguía con la mirada, como si le gustara verla hacer lo que siempre hacía. Y aunque ella no lo decía en voz alta, ese par de ojos silenciosos se habían convertido en la compañía más fiel que había tenido en años. Le preparó un rincón bajo el tejado con paja y una manta vieja que aún olía a su marido. Le daba agua 2 veces al día y buscaba hierbitas frescas por los bordes del cerro. Incluso llegó a hablarle, no con conversaciones enteras, porque eso le daba pena, aunque nadie la viera, pero sí con frases que antes solo le decía a Dios. Hoy amanecí con la pierna más dura, criatura. ¿Sabes? El viento trajo olor a maíz tierno. Creo que la tierra quiere llover, aunque no lo admita. El burro, como si entendiera, parpadeaba lento. No rebuznaba, no hacía ruido, solo estaba. Y su presencia llenaba los vacíos sin pretenderlo. Pero lo que más sorprendió a doña Jacinta no fue su compañía, sino lo que empezó a pasar en la casa. La alacena, que solía quedarse vacía por días, comenzó a rendir más. El frasco del arroz, que estaba a punto de acabarse, duró casi 2 semanas más sin que ella recordara haberlo repuesto. El jabón de lavar, cortado en 2 desde hacía tiempo, no se deshacía con el agua como antes, y el frijol que había guardado en la bodega no solo no se gorgojeó, sino que parecía más del que recordaba. Una tarde, al sacar el costal pequeño donde guardaba las monedas, notó que había una moneda más, una grande, de las que no se usan para pagar tortillas, sino para comprar un costal de maíz. Se quedó en silencio. Luego miró al burro que dormía bajo el tejado con las orejas caídas y la panza tranquila. «No estoy diciendo que fuiste tú», murmuró con una sonrisa tímida. «Pero si viniste a recordarme que Dios aún se acuerda de mí, lo estás haciendo bien.
Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, cocinó sin medir el aceite. Esa noche, antes de dormir, sacó una hoja nueva. No escribió una queja, ni una petición, solo puso gracias, por no responder como yo esperaba, sino justo como lo necesitaba. El burro llevaba más de una semana junto a la casa y doña Jacinta ya hablaba con él como si hablara con su difunto marido. Le contaba cosas que no contaba ni en las cartas, que a veces tenía miedo de dormirse y no despertar, que en las noches largas extrañaba un abrazo, que se preguntaba si su vida, sin hijos ni nietos, había valido algo. El burro nunca respondía, claro, pero no hacía falta. Con solo estar ahí, escuchando con ese aire paciente, parecía decirle, «Te oigo». Pero una mañana, cuando el gallo aún no cantaba, doña Jacinta despertó con un presentimiento. Se sentó en la cama, envolvió sus pies con el rebozo y fue directo al patio. El burro no estaba junto al tejado, ni junto al pozo, ni en la vereda. Su corazón se apretó como si le hubieran arrancado una parte. Caminó con apuro, todo el que su cuerpo le permitía, hasta la parte trasera de la casa, y allí, justo frente al árbol seco donde solía enterrar sus cartas, lo vio. El burro estaba parado, quieto, mirando hacia el cerro como si algo invisible lo llamara. Ella se detuvo, sin atreverse a acercarse. «¿Te vas?», preguntó con voz rasposa. El burro giró lentamente la cabeza, la miró y luego volvió a mirar al frente. Doña Jacinta sintió una punzada, no de rabia, ni siquiera de tristeza. Era algo más hondo, era miedo, miedo de volver a estar sola, miedo de que todo lo vivido esos días hubiese sido apenas un préstamo, miedo de que, después de abrir su corazón, tuviera que volver a cerrarlo con llave. Se acercó al árbol, tocó la tierra endurecida con la punta del pie. Aún recordaba cada carta que había enterrado allí, las de juventud pidiendo un hijo, las de madurez suplicando por la salud de su esposo, las de la vejez preguntando si su vida había servido de algo. Ese árbol no daba sombra, ni fruto, ni flor, solo guardaba sus palabras, pero ahora parecía distinto, no reverdecido, no milagroso, pero más firme, como si algo invisible lo sostuviera desde abajo. Ella bajó la mirada y por primera vez en años sintió que no quería seguir enterrando cartas. Volvió a entrar a la casa, sacó la caja de madera donde guardaba las que nunca envió, las que no se atrevió a leer 2 veces, las que dolían. Las llevó al árbol, no para enterrarlas, sino para leerlas en voz alta una por una, aunque le temblara la voz, aunque las lágrimas volvieran. Y cuando terminó, lo entendió. El burro no venía a quedarse, venía a entregarle un último mensaje, que no guardara más lo que debía sanar. Se volvió para decirle eso, pero él ya no estaba. Había partido en silencio, como vino, pero dejando la casa más llena que nunca. Después de leer en voz alta las cartas enterradas, doña Jacinta no volvió a ser la misma. No se notaba en su andar, ni en su ropa, ni siquiera en sus palabras, pero algo había cambiado. Su espalda parecía menos cargada, su mirada, antes opaca, ahora se detenía más tiempo en las cosas pequeñas, la forma en que el polvo giraba, al viento, el canto de los pájaros que siempre había estado pero no escuchaba. El silencio ya no dolía. Ahora era un lugar donde se podía descansar. El burro no regresó, y aunque al principio lo esperaba, después dejó de hacerlo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque entendió que su presencia no estaba atada al cuerpo peludo y torpe de aquel animal, sino al milagro de haber sido escuchada, y eso ya no se iba. Una mañana, mientras barría el patio como siempre, notó que el árbol seco, ese que llevaba años firme pero estéril, tenía algo distinto. Se acercó con cautela. En una de las ramas más bajas, muy cerca del nudo donde solía dejar sus cartas, brotaba un pequeño retoño. No era flor,
ni fruto, era apenas una hoja, verde, nueva, viva. Se quedó mirándola largo rato, con la escoba apoyada en el suelo, la boca entreabierta y el corazón acelerado. No lo podía creer. «Te estoy viendo, ¿eh?», le susurró con una mezcla de asombro y ternura. «No vayas a pensar que esto pasa desapercibido. Sé que estás ahí por algo». No necesitaba más explicación. No había milagro espectacular, solo una hoja, pero en su corazón era todo. Esa misma tarde sacó papel y pluma, no para escribirle a Dios esta vez, sino a alguien más. «Querido, niño que aún no ha nacido», así empezó. Le escribió como quien abre una herida que ya no duele, solo sana. Le habló de su juventud, de lo mucho que deseó un hijo, del silencio que recibió como respuesta. Pero también le habló de los días que vinieron después, de cómo aprendió a vivir con poco, de cómo el amor no siempre llega en brazos humanos, pero sí en formas misteriosas, y de cómo, un día, un burro le trajo una carta, y con ella, la certeza de que su vida no había sido olvidada. Si algún día llegas al mundo y sientes que nadie te escucha, piensa en mí y en esta carta que guardo, no para enviarla, sino para dejarla crecer como la hoja de este árbol. Porque hay cosas que no se dicen al cielo, sino al alma que aún no nace. Cuando terminó, la guardó en la misma caja de siempre, pero no con las demás. La envolvió en un pañuelo blanco, como quien prepara un regalo que quizá alguien recoja cuando sea su momento. Y esa noche, doña Jacinta durmió profundamente, sin esperar más respuestas, porque entendió que Dios ya había hablado, y ahora le tocaba a ella hacer silencio. Habían pasado varios meses desde que el burro se fue. El árbol, aquel que por años solo sirvió de sombra para sus cartas enterradas, ahora tenía 3 hojas nuevas, pequeñas, sí, pero suficientes para que doña Jacinta se acercara cada mañana con su taza de café y le hablara como si fuera un viejo amigo que por fin había decidido despertar. La rutina había vuelto, pero ya no era la misma. Ahora sus pasos tenían pausa, sus silencios tenían compañía y sus oraciones, aunque menos frecuentes, eran más livianas. Ya no pedía tanto, solo agradecía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del cerro, alguien golpeó la puerta. No con apuro ni con violencia, un golpecito breve, como de quien no sabe si debe interrumpir. Doña Jacinta se limpió las manos en el delantal, cruzó el corredor de tierra apisonada y abrió. Era un muchacho, joven, de piel tostada por el campo, con un sombrero en la mano y una mochila a los pies. Tenía los ojos brillantes y una mirada inquieta, como quien busca algo, pero no sabe bien qué. «Buenas tardes, señora. ¿Usted es doña Jacinta?». Ella frunció el ceño, sorprendida. «Sí, ¿y tú quién eres?». «Mi mamá se llamaba Elisa», dijo el joven bajando la vista. «Ella vivió en el pueblo de atrás, el de Santa Gertrudis. Murió hace poco. En sus cosas encontré esto». Abrió la mochila y sacó una hoja doblada con cuidado, envuelta en un pañuelo blanco. El corazón de doña Jacinta dio un vuelco. Él se la entregó con las 2 manos, como si ofreciera algo sagrado. No entiendo por qué lo guardaba, ni cómo llegó a ella, pero en la carta decía su nombre y hablaba de mí, como si supiera que algún día iba a venir. Doña Jacinta tomó la hoja con manos temblorosas. La desplegó. Era su letra, su carta, la que escribió al niño que aún no había nacido. La había guardado y sin saber cómo, había llegado a quien debía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de una ternura que dolía bonito. Como cuando uno espera algo toda la vida y un día llega sin aviso. «Pasa, hijo, ¿quieres pan?». El joven sonrió. «Sí, sí quiero. Y si no le molesta, también quiero saber de usted, de cómo fue que supo escribir lo que escribió». Ella no respondió enseguida. Lo miró como quien mira un milagro sin alboroto. «Es que a veces
Dijo, Dios no responde en cartas, responde en personas. Y esa noche, mientras el joven comía junto al fogón, doña Jacinta entendió que la vida no siempre da hijos, pero a veces regresa una carta, convertida en alguien que llama a la puerta. Los días siguientes, la casa de doña Jacinta ya no volvió a estar sola. El joven, que luego le dijo que se llamaba Damián, se quedó unos días más, ayudando con la leña, reparando la cerca del gallinero y escuchando las historias de la anciana como si fueran oro en palabras. No preguntaba demasiado, solo miraba con atención, como si cada gesto de ella le revelara algo que había estado buscando toda su vida. Por las noches se sentaban bajo el árbol, el mismo que ahora tenía 5 hojas verdes, y compartían pan y café. Ella le hablaba de las cartas, de cómo cada vez que sentía que el mundo no la oía, se volcaba en el papel. Y él le hablaba de su madre, de cómo vivió con dolor guardado, como si llevara algo ajeno en el pecho que no terminaba de entender, hasta que encontró la carta. Yo no sabía que alguien pudiera hablarle así a alguien que no existía. Aún, le dijo una noche, pero usted me escribió antes de que yo supiera que la necesitaba. Jacinta lo miró en silencio. Le acarició el hombro con una dulzura que no tenía nombre y sonrió. Tal vez tú también eras una oración, de esas que Dios contesta cuando ya nadie espera nada. El día que Damián se despidió, la anciana no lloró. No porque no doliera, sino porque algo en ella sabía que ese encuentro no se iría con los pasos del joven. Se quedó en la piel, en la tierra, en las hojas del árbol, en su caja de madera y en una carta más. Esa tarde, cuando él ya iba lejos por el sendero, ella se sentó en la mesa, sacó una hoja nueva y la dejó en blanco. Por primera vez en años. No necesitaba escribir. Se quedó mirándola un rato largo. Luego sonrió, tomó un lápiz y escribió solo una frase al centro. Gracias por volver como animal, como carta, como niño y como hijo que no parí, pero sí recibí. Después, dobló el papel con manos firmes, lo guardó en el pañuelo blanco y lo colocó en la caja, junto a todas las demás.